Bueno, eh, buenas noches ahora sí para todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. ¿Logran ver mi pantalla? Lo que sí. Ok. La clase pasada habíamos visto lo que es la resonancia paralelo en un sistema de corriente alterna y un circuito puente, ¿no? Entonces ya estamos combinando este ciclo. Vamos a ver ahora lo que se llama lo que son los sistemas trifásicos, que son los que utilizamos por lo general en las grandes instalaciones eléctricas. Normalmente vamos a tratar los sistemas 220 voltios, que son los que nosotros tratamos acá, y los demás son similares. 440, de ahí en adelante ya eso es igualito. Entonces, vemos que un sistema trifásico es aquel construido por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud que representa una diferencia de fase entre ellas de 120 grados. Yo creo que en un video se presentó. Entonces, aquí el imán permanente va girando, y por cada una de las fases se genera una señal senoidal de voltaje. Entonces, cada una de estas señales van a estar desfasadas 120 grados. Entonces, lo que nos dice es que si imaginamos un generador con tres bobinas independientes dispuestas físicamente 120 grados una de la otra, al girar el rotor magnético se inducen tres tensiones que alcanzan sus valores máximos en momentos sucesivos y ordenados, pero desfasados 120 grados. Entonces, matemáticamente, si tomamos la tensión de una de las bobinas como referencia, por ejemplo, la fase 1, las tensiones instantáneas se definen como, por ejemplo, voltaje 1 es igual a un B máximo seno omega t, el 2, B máximo seno omega t menos 120, y el tercero es B máximo seno omega 3 menos 240. Así, cuando tenemos las tensiones de ese punto, en ese orden, pues, pueden ser más 120 o más 240, totales que están desfasadas. O sea, este ángulo puede ser, como nosotros querramos, positivo o negativo, dependiendo de cómo nosotros tomemos que esto está girando. Entonces, esta simetría es lo que denominamos un sistema equilibrado. Los ángulos están desfasados exactamente 120 grados. Perdón, las señales. Entonces, aquí tenemos, como decíamos, supuestamente esta es la fase 1, la que nosotros tomamos como referencia. Luego tomamos la fase 2, 240 grados, está por debajo. Y la otra tenemos la fase 3, está 120 grados por encima. Entonces, tal y como se muestra en la siguiente figura, el sistema trifásico genera tres ondas de corriente alterna, identificadas en magnitud y frecuencia, pero que alcanzan sus valores pico en momentos diferentes y secuenciales. Primero pasa la una, después pasa la otra, y después pasa la otra, como teníamos aquí en esta figura, ¿no? Entonces, la necesidad de interconectar las tres bobinas. Entonces, si tratamos cada una de estas tres fases, o sea, sus bobinas, como circuitos independientes, necesitaríamos dos cables para cada una de ellas. Uno de ida y el otro de regreso, sumando un total de 6 conductores. Esto sería económica y técnicamente inviable para el transporte de energía a larga distancia. La solución es la interconexión de las tres bobinas entre sí. Al unir los terminales de una forma específica, podemos reducir el número de conductores necesarios de 6 a solo 3 o 4 cables. Decíamos 3 porque son las tres fases y un neutro si lo queremos sacar, que más adelante vamos a ver cómo es. Existen dos formas topológicas fundamentales de realizar esta interconexión.
las cuales son en estrella o en triángulo. La elección de una u otra cambiará radicalmente el comportamiento de la tensión y la corriente en el circuito. Topologías en estrella y triángulo. Dice, en esta configuración se definen como, estas configuraciones definen cómo se unen los principios y los finales de las bobinas. Por lo general, les voy a adelantar un poquito, eso se utiliza más que todo para los motores. Entonces, configuración en estrella. En esta conexión unimos los terminales finales de las tres bobinas o cargas en un punto común denominado centro de estrella o punto neutro. Tenemos la bobina W1, W2, perdón, en W1 el inicio, llamamos W2 el final, U1 el inicio, U2 el final, lo mismo con B1 inicio con B y B2 final. Por lo general, estas letras las van a encontrar en los motores. También pueden encontrar X, Y, Z. R, S y T se le da el nombre a las líneas, así como L1, L2 y L3 también se pueden llamar R, S y T. Características visual, se asemeja a la letra Y, esta que tiene S. Los extremos libres se conectan a las líneas de alimentación L1, L2 y L3. Aquí podríamos yo conectar mis diferentes líneas. En neutro, que desde aquí está el punto neutro que se le llama. Desde el punto común central se puede o no sacar un cuarto conductor, el neutro. Esto es vital porque permite tener dos niveles de tensión disponibles, 220 entre fases y 120 entre fase y neutro. Bueno, yo puse 230, eso varía a veces. O sea que entre esta línea y el neutro voy a tener 120. Lo mismo que entre esta y el neutro voy a tener 120 y entre este y el neutro voy a tener 120. Y entre las líneas voy a tener, o sea, entre R y S voy a tener 200. Realmente son 220. Son 220. Y entre T y S 220 y entre T y R 220. Son las líneas que nosotros conocemos normalitas por ahí. Y de hecho ya nos podemos dar cuenta que nuestros transformadores que tenemos por ahí en los barrios están en conexión Y porque tenemos un neutro. Configuración en triángulo. Entonces aquí no existe un punto común. El final de la primera bobina se conecta al principio de la segunda y así sucesivamente. El final de la segunda al principio de la tercera y el final de la tercera cierra el circuito conectando el principio de la primera. Final de la primera con el principio de la segunda, final de la segunda con el principio de la tercera y final de la tercera con el principio de la primera. Característica visual, forman un bucle cerrado similar a la letra griega delta o triángulo. Conexión, las líneas de alimentación se conectan en los vértices de la unión entre las líneas. O sea, aquí voy a poner L1, L2 y L3. Sin neutro, en esta configuración no existe neutro, solo tenemos acceso a un nivel de tensión y la corriente debe circular obligatoriamente a través de las fases, o sea, esta que está aquí. Configuración de las bobinas del generador trifásico. Entonces, en cualquier circuito eléctrico es fundamental distinguir entre la fuente, o sea, quien suministra la energía, y la carga, quien la consume. Aunque las conexiones estrella y triángulo se aplican a ambos lados, su comportamiento y utilidad son diferentes dependiendo de dónde estemos mirando. En este apartado nos vamos a centrar en el origen de la energía, el generador o la parte habitual de la distribución, o sea, el secundario del transformador que alimenta la red. O sea, lo que nosotros no, ya que nosotros estamos utilizando es lo que el secundario del transformador. La forma en que conectemos las bobinas internas del generador determinará qué tensiones tendremos disponibles para su uso. Generador trifásico conectado en estrella o Y. Es la configuración más utilizada en la generación y distribución de baja tensión a nivel mundial. Lo que le acabo de decir es lo que nosotros vemos todo el tiempo.
En un generador conectado en estrella, los tres finales de las bobinas X, Y, Z, o también U2, B2 y W2, se unen físicamente y eléctricamente en un punto común, lo que acabamos de ver. Esto de aquí. Los tres principios de las bobinas U, B y W, o también U1, B1 y W1, quedan libres y se conectan a los conductores de salida, que son las fases o líneas L1, L2 y L3. Presencia neutro, lo mismo. El punto común donde se unen las tres bobinas se denomina centro de estrella o punto neutro. La característica de esta conexión es que nos permite sacar un cuarto conductor desde este punto, o sea, el neutro. La presencia del neutro dota al sistema de una versatilidad única, ofreciendo dos niveles de tensión simultáneos. La tensión de línea, B sub L, de ahora en adelante lo vamos a llamar así, medida entre las dos fases. Puede ser L1 y L2. En Colombia utilizamos el estándar es 220. La tensión de fase es la medida entre una fase y el neutro. Nosotros utilizamos 110. Bueno, realmente si nosotros más adelante nos vamos a dar cuenta que no es ese 110 es lo nosotros decimos ya en estándar, pero si nosotros medimos no vamos a tener realmente 110, un poquito más. Y esta es mi conexión, la que hemos visto allá, pero acá la tenemos de otro punto de vista. Entre el neutro, este de aquí, y la línea tengo voltaje de fase. Perdón. Y entre las dos líneas tengo el voltaje de línea. Eso debemos tenerlo claro. Entre este y este 220 y entre este y este 110. Entonces, la conexión en estrella permite alimentar cargas trifásicas de potencia, en este caso pues motores, y al mismo tiempo cargas monofásicas domésticas, ya alumbrados, tomas, conectándolas entre una fase y el neutro. Además, conectar el punto neutro a tierra en el origen garantiza la estabilidad de las potenciales respecto al suelo, fundamental para la seguridad eléctrica. Eso pasa mucho si usted tiene una buena... Bueno, ya con el tiempo vamos a ver otro que es donde vamos a ver las conexiones de tierra. Si hay de pronto un desbalanceo, por lo general siempre está desbalanceado, entonces va a haber una corriente por el neutro. No me quiero adelantar, pero la tierra nos va a decir que puede haber algo. Si no tenemos neutro o no tenemos una buena tierra, pasa algo que se llama neutro flotante, que no es recomendable. Entonces vamos ahora a mirar generador trifásico con conexión en triángulo. Esta configuración es menos común para alimentar redes de distribución final de baja tensión, pero es muy habitual en redes de media tensión o en transformadores de aislamiento. En un generador conectado en triángulo, las bobinas se conectan en serie formando un bucle cerrado, este que tenemos aquí, o malla, de forma que al final de una bobina se conecta el principio de la bobina 2 y al final de la bobina 2 el principio de la 3 y al final de la 3 lo mismo que habíamos dicho, el principio de la 1. De los tres vértices comunes salen los conductores de la línea L1, L2 y L3. Tenemos las tres bobinas y de los vértices sacamos L1, L2, L3. No existe neutro y tenemos aquí que el voltaje de fase es igual al voltaje entre líneas. Aquí. Profe, perdón, una consulta. Dígame. Esto que su merced nos está indicando sería, digamos, para el secundario, ¿no? ¿No primario? Sí, el secundario, lo que nosotros utilizamos. Ok. Y más que todo también, nosotros lo utilizamos más pues yo pues que estoy montando un sistema de contraincendio con una bomba de 30 caballos, pues tengo que hacer un arranque estrella triángulo. Ahora en el transcurso que veamos aquí nos vamos a dar cuenta por qué es importante hacer un arranque estrella triángulo mediante esta configuración que estamos viendo aquí.
¿Dónde vamos? Listo. En un generador conectado en triángulo, las bobinas se conectan hasta aquí. Dice, ausencia de neutro. La diferencia más equivalente es que no existe un punto común. Por tanto, en un sistema en triángulo puro, no podemos disponer de un conductor neutro. Esto implica que solo existe un nivel de tensión disponible, la tensión de línea. Entonces, la tensión de línea que genera cada bobina es idéntica a la tensión que se entrega a la red. O sea, lo que pasa, el voltaje que hay entre estos es lo mismo que tenemos en esto acá. La conexión en triángulo conlleva riesgos técnicos específicos. Corrientes internas. Si las fuerzas electromotrices generadas en las tres bobinas no son perfectamente senoidales o no están perfectamente equilibradas en amplitud y fase, la suma vectorial de las tensiones dentro del bucle cerrado no será cero. Consecuencia, esto provoca que aparezca una corriente que circula permanentemente dentro del triángulo, incluso sin tener ninguna carga conectada. Esta corriente inútil genera calor, pérdidas de energía y puede sobrecalentar los devalados. O sea, el sistema debe estar equilibrado. Los valores compuestos o de línea y simples de fase. Por lo general, a los voltajes, por ejemplo, voltajes de línea o voltajes de fase se le llaman compuestos o simples. Para dimensionar cables, elegir protecciones o calcular potencia, debemos denominar la relación entre lo que medimos en la red, o sea, la línea, y lo que ocurre dentro de la máquina, la fase. Eso que te quede claro. Tensión de línea y tensión de fase. Es fundamental distinguir entre los valores de voltajes externos, o sea, de la línea, y los internos del circuito, de fase. Tensión de línea es la tensión compuesta. Se mide entre las dos fases diferentes, entre L1 y L2, L2 y L3 y L3 y L1. Aquí no aparece, pero es entre eso. Es el voltaje que nos da la compañía eléctrica o la red de distribución. El estándar que nosotros miramos aquí trifásico es 220. En un motor se mediría en los conductores externos de alimentación, los que vamos a conectar antes de los bornes de nuestro motorcito. Tensión de fase es la tensión simple o tensión sobre la carga. Se define como la tensión que soporta cada una de las bobinas o impedancias individualmente en sus bornes. En un motor se medirá entre los extremos de cada una de las bobinas, las bobinas del motor, de lo que está hecho. Corriente de línea y corriente de fase. Asimismo, se debe distinguir entre los valores de corriente externos, o sea, los de línea, y los internos, los de fase. Corriente de línea es la intensidad que circula por cada cable de alimentación del sistema, lo que va a entrarle al motor. En un motor es lo que mediríamos con una pinza amperimétrica abrazando uno de los conductores externos de la alimentación. Y la corriente de fase es la intensidad que circula internamente por cada rama de la bobina, del motor, del receptor. Es lo que mediríamos con una pinza amperimétrica abrazando uno de los conductores de una de las tres bobinas internas. Si están equilibrados, deben ser iguales. Entonces, miremos aquí algo. Y después lo demostramos. ¿Por qué usamos la raíz de 3? El factor 1.73. En un sistema trifásico, las tres ondas de tensión no viajan juntas ni se suman de forma aritmética simple. Están desfasadas entre sí 120 grados. Cuando medimos el voltaje entre una fase y el neutro, obtenemos un valor base. Pero cuando medimos entre dos fases, no estamos sumando dos voltajes, sino calculando la diferencia vectorial entre ellos. Geométricamente, si analizamos el diagrama fasorial, ahora lo vamos a ver, al dibujar los vectores de la fase separados 120 grados, la trigonometría nos muestra que esa distancia es exactamente raíz de 3 veces mayor que el vector original. El valor exacto es 1.73205, pero en ingeniería eléctrica redondeamos a 1,73.
para simplificar los cálculos. Sin este factor sería imposible entender por qué una red de 220 voltios de fase se convierte en una red de 400 voltios de línea. Y no es otra cosa que 220 por 1.73 da aproximadamente 400. Relaciones en la conexión de estrella. Aquí nos muestran cómo nosotros en un motor de 6 terminales podemos conectarlo en estrella. Fíjense que los finales de cada bobina están conectados entre sí, tenemos un punto medio. Entonces, si ahora nos centramos en las cargas o receptores, en la conexión estrella, las cargas, o sea, las impedancias, las bobinas del motor, recuerde que el motor, ya habíamos dicho, una bobina pura no existe, sino que es un circuito serie RL. Por eso se le llama impedancia. Entonces, se conectan entre una fase y un punto común. ¿Cómo conectar un motor en estrella? Aquí ya se lo expliqué. En el caso de querer alimentar un motor trifásico en estrella, se unen las tres finales en un punto común. Y ese es el que vamos a llamar el punto neutro. Esto se logra típicamente en su placa de borneras, poniendo chapas horizontales que unen los finales de las bobinas. La alimentación L1, L2 y L3 se conectan a los principios o a los finales. Usted puede tomarlo por aquí, lo toma por acá, eso no importa. Si ya tenemos 12 terminales, el cuento es otro cuento. Corrientes en estrella. Observando el siguiente esquema, este que tenemos aquí, o este que tenemos acá, porque vamos a mirar las corrientes. Observando el siguiente esquema, vemos que el conductor de línea se conecta directamente al principio de la bobina o impedancia. El conductor de línea se conectó a la bobina. No hay nodos ni derivaciones previas. Por lo tanto, toda la corriente de la línea, esta que viene por aquí, debe pasar obligatoriamente por la fase, por el bobinado. Entonces, en una configuración estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. En consecuencia, en estrella, la corriente de línea, bueno, ya lo dijo. Voltaje en estrella. Aquí la situación cambia. La tensión de línea V sub L se aplica entre las dos terminales L1 y L2. Pero aquí, L1 y L2. Sin embargo, entre L1 y L2 tenemos dos bobinas o impedancias en serie. Bueno, no ni tan. Conectadas en un punto neutro. Mediante suma vectorial, no aritmética, se demuestra que la tensión de línea es mayor que la de fase. El factor de relación es la raíz cuadrada de 3, o sea, 1.73, siendo V sub L raíz de 3 por V sub F, o sea, voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase. De aquí hallamos que el voltaje de fase es el voltaje de línea dividido raíz de 3. Entonces, si tenemos una red de 220 voltios, voltaje de línea, cada bobina del motor en estrella recibirá 127 voltios, porque estamos dividiendo la línea entre la raíz de 3. Ahora sí. Diagrama fasorial. Y aquí vamos a mirar de dónde nos sale nuestro raíz de 3. Al dibujar los vectores vemos que la tensión de línea no está en fase con ninguna tensión de fase. Voltaje de línea, voltaje de línea, voltajes de fase, ¿sí? Estos que están los pequeñitos, y los otros son los voltajes de línea, los más grandes. Están desfasados 30 grados con respecto a los voltajes de fase. Entonces, vamos a tomar como ejemplo este triángulo de aquí, que es el voltaje L1, L2
con respecto al voltaje L1 neutro. Entonces la tensión L1, L2 tiene un adelanto de 30 grados respecto de la tensión de fase L1 neutro. Si nosotros nos sacamos este triángulo de aquí, el pedacito este, y lo llevamos acá, pues le damos la vuelta, tenemos entonces que el coseno de 30 grados, este de aquí, es igual al cateto adyacente sobre nuestra hipotenusa. Y el cateto adyacente es el voltaje de línea, medios, porque tomamos la mitad de nuestro vector. Despejando nuestro voltaje de línea, tenemos que es 2 veces el voltaje de fase por el coseno de 30. Pero coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Realizando nuestros cálculos aquí nos damos cuenta que el voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase. Y era lo que nos decía que el por qué por allá nosotros venimos y multiplicábamos por la raíz de 3 un voltaje de línea en un sistema en estrella. Y sale más fácil desde el punto de vista fasorial, antes de estar jugando con la trigonometría, que es muy engorrosa. Relaciones en la conexión triángulo. En esta conexión, las cargas o las impedancias se conectan directamente entre dos fases. Esto invierte la lógica anterior. Mirémoslo aquí. Nos decía que el final de uno se conecta con el principio del otro. El final del uno con el principio del otro. El final del uno con el principio del otro. Y el final del uno con el principio del otro. Y de los vértices, o sea, estas uniones, estas que están aquí, sacamos nuestras líneas donde vamos a conectar nuestro motorcito. Entonces, ¿cómo conectar un motor? Ya lo vimos aquí, ¿cierto? Entonces, voltajes en triángulo, tal como se observa en el siguiente esquema, este de aquí. Al estar cada impedancia conectada directamente a los conductores de línea L1 y L2, la tensión que ve la carga es exactamente la misma que hay en la red. O sea, si yo miro para acá, yo voy a ver el voltaje de línea V sub L. Por lo tanto, en triángulo, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. El voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Si el voltaje de línea es 220, el voltaje de fase es 220. Corrientes en triángulo. Aquí la corriente de línea llega al vértice, este de aquí, y se tiene que dividir una para acá y la otra para acá. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff del punto vectorial, recuerden, la corriente de línea es la suma vectorial de las dos corrientes de fase que concurren en el nodo. Al igual que pasaba con las tensiones en la estrella, aquí aparece el factor raíz de 3, siendo I sub L raíz de 3 veces la corriente de fase. De aquí deducimos que la corriente de fase es igual a la corriente de línea sobre raíz de 3. Entonces aquí si nos damos cuenta, se nos invierte el cuento. En estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, pero el voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase. Aquí es el contrario. La corriente de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase, perdón, la corriente de fase, y el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Por ejemplo, si medimos 100 amperios en un cable de alimentación, por dentro del motor, o sea, en la bobina, solo están circulando 57.7 amperios. ¿Por qué? Porque estos 100 lo vamos a dividir entre 1.73 y nos va a dar esto.
¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna o todas? Doctor, ¿una bobina se puede conectar al mismo tiempo a 440 y 220 o solo tiene que manejar un solo voltaje? Un solo voltaje. Vamos a mirar entonces algo que se llama cargas trifásicas equilibradas. Si voy muy rápido me dice. Pues de hecho, desafortunadamente, como les digo, estos temas tienen ustedes que analizarlo un poquito y en la medida que por ahí tienen un taller que deben hacer, entonces deben practicar un poquito para hacer el taller, por eso es que, pero el tiempo es el que es muy comprimido, digo yo, para todo esto, porque esto tiene mucha tela que cortar. Y son muy interesantes porque esto es lo que es con lo que uno se va a encontrar en la práctica, ¿sí? Si ustedes quieren conectar un motor de poquita potencia, lo más normal es que ustedes tienen que hacerlo en estrella. Y si es de mucha potencia, tienen que arrancarlo en estrella para pasarlo después a triángulo. ¿Por qué? Por los cables. Entonces, recuerden que a mayor corriente, mayor grosor el cable. Entonces, ahí se va a tener problema. Entonces, por eso es que se hace un arranque en estrella en unos pocos segundos y después se pasa a triángulo, porque recuerden que la corriente de fase es la de línea sobre raíz de 3. Bueno, cargas trifásicas equilibradas, dice. Esta parte conecta la teoría con la realidad de los equipos que instalamos: motores, baterías de condensadores, resistencia, en fin. El objetivo final de cualquier instalación eléctrica es alimentar un receptor o carga. En trifásica, estos receptores pueden ser pasivos, como un horno, horno de resistencia, o inductivos, los motores. Para analizar su comportamiento partimos de un escenario ideal: la carga es equilibrada. Esto ocurre cuando conectamos tres impedancias idénticas a la red trifásica. Estas que están acá. Se comprobará que calcular la potencia en un sistema trifásico equilibrado es idéntica, independientemente de que la carga esté conectada en estrella o en triángulo. Y ya saben por qué. Recuerde que la potencia es voltaje por corriente por el coseno del ángulo para la potencia activa, ¿no? Pero ahora, como es trifásico, lo tenemos que multiplicarlo por raíz de 3. No, tenemos que jugar con esa raíz de 3 por donde sea. Pero ahora vamos a demostrar por qué es. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Que en estrella la corriente de fase es igual a la corriente de línea, y que el voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase, y en triángulo es lo inverso. Entonces, como usted lo quiera poner, al final la potencia tiene que dar igualito. Carga equilibrada en estrella. Decimos que una carga es equilibrada en estrella cuando las tres impedancias conectadas, estas de aquí, Z1, Z2 y Z3, son idénticas en magnitud y ángulo de fase. Cuando están equilibradas, la corriente de neutro es 0, porque al sumarlas vectorialmente da 0. Eso sí está claro. Dice, como hemos dicho, la tensión de línea entre fase y fase es mayor que la tensión de fase en estrella, siendo V sub L raíz de 3 veces voltaje de fase. Por otro lado, la corriente de línea I sub L es igual a la corriente de fase,
línea igual a fase. En una conexión estrella, las corrientes de las tres fases confluyen en un punto central o neutro. Este de aquí. La suma de estas tres corrientes me tiene que dar 0. O sea que por aquí en el neutro no pasa nada. Entonces, según la primera ley de Kirchhoff, la corriente que retorna por el neutro I sub n debe ser la suma vectorial de las corrientes que entran, las que habíamos dicho. En un sistema equilibrado, estas tres corrientes tienen el mismo valor numérico, pero están desfasadas 120 grados. Si realizamos la suma vectorial de los tres fasores, el resultado es que las tres se anulan. La corriente de neutro es 0. Dado que la resultante es 0, el conductor neutro se vuelve innecesario desde el punto de vista funcional, en teoría, porque en la práctica debemos tenerlo en ciertas partes, porque eso casi nunca pasa. Por esta razón, la mayoría de los receptores trifásicos equilibrados, como los motores, eso sí, solo tienen 3 bornes de conexión, más la tierra de protección, y no requiere cable de neutro para funcionar. Un amperímetro en el neutro da una carga perfectamente equilibrada y sería 0. O sea que nosotros, si conectamos nuestro motor en estrella y le ponemos un cable de neutro a esa estrella, porque ese debe ser mi neutro, y ponemos un amperímetro, como el motor viene de fábrica, se supone que está bien calibrado y todo el cuento, la corriente por ahí debe ser 0. Potencia en estrella. Para calcular la potencia P en una carga equilibrada conectada en estrella, la potencia P, ¿a qué clase de potencia hace referencia? ¿Activa, reactiva o aparente? Vamos con eso. Activa. Ok. Cada impedancia soporta la tensión de fase y es recorrida por la corriente de fase. Y cada potencia de cada fase es P por B por I por el coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente. Entonces tenemos la potencia en la fase 1, la potencia en la fase 2 y la potencia en la fase 3. Y mi potencia total es la suma de las tres potencias. Además, se cumple que B sub L es igual a raíz de 3 por B sub F. E I sub F igual a I sub L. Y por ser un sistema equilibrado, las tensiones, corriente y ángulos son iguales en todas las fases. Sustituyendo y operando la potencia total en función de los valores de línea, resulta que P es igual a la suma de las tres potencias, ¿cierto? Y aquí tenemos las expresiones de cada una de las tres potencias. Resolviendo nuestro sistemita este que tenemos aquí, como el ángulo es igual, por ejemplo, voy a reemplazar voltaje de línea, voltaje de fase por su equivalente en voltaje de línea. Decíamos que el voltaje de fase es voltaje de línea sobre el raíz de 3. Y la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Entonces lo que se hizo fue reemplazar esos valores en esto que tenemos aquí abajo. Y los ángulos son iguales. Si está equilibrado, las corrientes son iguales. Y los voltajes deben ser iguales. Por lo tanto, sumamos estos tres que están aquí. Recuerden que tenemos un mismo denominador. Y listo. Si yo este 3, lo único que... Aquí dice que multiplique y divide por raíz de 3. Yo lo que digo que este 3 de aquí
tú lo puedes abrir entre raíz de 3 por raíz de 3, eliminas este de aquí con el otro de acá y nos queda este de aquí. Entonces la potencia total no es más nada que raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno del ángulo. Mediante el mismo procedimiento se demuestra que esta que potencia es la que estoy subrayando con el mouse para que no se me duerman allá del otro lado. ¿Reactiva? ¿No reactiva? Esa es reactiva. Entonces la potencia reactiva es raíz de 3 B sub L I sub L seno del ángulo, y mi potencia aparente raíz de 3 B sub L I sub L. Entonces tenemos carga equilibrada en triángulo. Ya tenemos las potencias. Vamos ahora en Y. Vamos a mirar ahora en delta o triángulo. Igualmente decimos que una carga es equilibrada en triángulo cuando las tres impedancias conectadas Z1, 2 y 3 son idénticas en magnitud y en ángulo. Ya sabemos que no existe punto neutro porque están como si fueran en serie formando un triángulo. También sabemos que B sub L es igual a B sub F, ¿cierto? Y que I sub L es raíz de 3 I sub F. Entonces, en la conexión en triángulo, las corrientes de línea o compuesta I sub L salen de la fuente de alimentación y pasan por las fases L1, L2 y L3, siendo estas corrientes mayores que las corrientes de fase. O simple por cada una de las impedancias. Ya lo habíamos dicho, ya lo bueno es que ya iba, en la medida que vamos repitiendo, se va quedando. No se nos puede olvidar porque después la embarramos cuando vayamos a calcular un cable más adelante. Si no lo multiplicamos por raíz de 3, nos fregamos. Profe, una preguntita. Dígame. Usted nos habla que el neutro en la parte teórica pues casi no tiene como funcionalidad, pero en la parte práctica sí. Eso deriva que de pronto si hay algún de pronto aumento de corriente o de voltaje puede generar puede ayudar a desviarlo o que o no ayudaría a nada. Cuando usted tiene, o sea, no, espere un momentico, no quiero ser malinterpretado. En las cargas equilibradas, la corriente de neutro es 0. Y yo por eso dije, cuando tenemos un motor y lo conectamos en Y, como que es que unimos todas las bobinas, nosotros pues si queremos, podemos conectar el neutro ahí. Y si le ponemos una pinza voltiamperimétrica, y por ahí debe ir una corriente 0. Si mi motor está perfecto. Porque las cargas del motor internamente pues deben estar equilibradas. Ya eso está probado de fábrica y todo el cuento. Pasó las pruebas de calidad, entonces debe ser, ¿cierto? Debe ser equilibradas. Y eso en la práctica sí se ve en el motor, usted lo nota. Entonces por eso es que en un motor no tiene paraneutro. Ahora sí, porque él internamente ya viene hecho para que la corriente sea 0. Acá en la práctica, pues, ¿por qué no? Porque usted en una casa, por ejemplo, es berraco que usted tenga esas cargas equilibradas. ¿Sí? Porque tú en un momento dado pues usted puede conectar el ventilador, después puede conectar una plancha, después quita lo otro. Entonces esas cargas ahí sí no están equilibradas y por eso sí necesita su neutro. ¿Ahora sí? Sí, yo ahora sí lo entendí. ¿Sí me hice entender o no? Sí, profe, sí, ya le capté lo del... Sí, señor. Listo. O sea, no es que en teoría no. Eso que quede claro. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, tenemos estas tres cargas, están equilibradas también, ¿sí? Supongamos que el mismo motor tiene turbones para...
Y tenemos lo mismo, la corriente, el voltaje y vamos a hallar la potencia. Potencia en triángulo, dice, para el cálculo de la potencia trifásica, P, en una carga equilibrada conectada en estrella, se suman las potencias de cada fase, lo que habíamos dicho, P1, P2, P3. Cada impedancia soporta la tensión de línea, esta de acá, que es la misma que la de la fase, ¿cierto que sí? La de la fase, esta de aquí. Y es recorrida por la corriente de fase, esta que viene por aquí. Como la potencia de cada fase es P es igual a B por I por el coseno de phi, hablando de potencia activa, hacemos el mismo procedimiento que hicimos, para la potencia en triángulo. Simplemente empezamos a sumar nuestras potencias. Entonces ya sabemos, todas estas que están aquí, mira dónde las pasamos acá, P1, P2, P3, pero allá nosotros lo que reemplazamos fue que el voltaje de fase era el voltaje de línea sobre la raíz de 3, ¿cierto? En cambio, acá lo que hacemos es que reemplazamos que la corriente de fase es la corriente de línea sobre la raíz de 3, lo que habíamos dicho. Esta de aquí, ¿dónde está? Esta de aquí. Entonces, lo reemplazamos aquí y volvemos a lo mismo. Si están equilibrados, si nada extraordinario pasa, los voltajes deben ser iguales, las corrientes deben ser iguales. Y lo que hacemos es que sumamos esto aquí y obtenemos nuevamente, vamos a obtener la raíz de 3 por B sub L, por I sub L, por el coseno de phi. ¿Dónde anda? Véanlo acá. ¿Sí? Y multiplicando y dividiendo por raíz de 3, nos queda que la potencia es igual a raíz de 3 por B sub L, por I sub L, por el coseno de phi. Y lo otro queda igualito. Lo que quiere decir que independientemente de cómo nosotros conectemos nuestro sistema, las potencias son iguales. Ahora sí. Entonces, chicos, y hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Profe, yo sí Dígame. tengo ahí una preguntita. Bien Que pueda. ahorita con el tema que estaban hablando, como estaba indicando, resulta que, bueno, para hacer la prueba, digamos que la conexión en Y, al yo realizar el punto, digamos, neutro, esa medición la voy a hacer aterrizar a tierra o a neutro, o normal así flotante. No. Si usted la deja solo, o sea, cuando usted tiene un sistema de hecho, los temas aquí, yo creo que no sé si hay que tocar el tema de desbalance de cargas. Cuando usted tiene un sistema y no tiene neutro, el sistema entra en algo que se llama un neutro flotante y a ninguno se le recomienda porque puede aumentar la corriente por uno de los conductores y se nos puede quemar todo. Entonces, por eso que bueno, cuando no son motores ni nada de eso, poner el neutro en Y. ¿Sí? Cuando veamos los sistemas Sí. de tierra, vamos a ver que existen dos sistemas de tierra. Un sistema de tierra del neutro para que sea como una referencia, recuerda lo que decía ahí, el neutro lo podemos aterrizar, ¿sí? Para que sea como una referencia que es de tierra. Entonces ahí tenemos un sistema más estable, porque nosotros aterrizamos el neutro. ¿Ah? El que llamamos comúnmente potencializado, ¿sí? Exactamente. Bien pueda, Camilo. Ok. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, a la fecha, entonces, ¿qué trabajos hay que subir con su merced? Los que estaban ahí, los que yo no lo, o sea, yo creo que ya no, los que yo iba a modificar, yo los modifiqué, los otros ustedes los pueden seguir subiendo. Hay unas simulaciones y todo eso. O sea, los cuestionarios, el taller de que... La próxima clase voy a explicar las simulaciones porque tienen que Yes, hacer unas simulaciones en Proteus.
Sí. Entonces voy a El hacer un mapa ejercicio para que conceptual. ustedes puedan ir subiendo eso. Todo lo que ya está abierto ahí se sube. Sí, hágale. Ah, listo. Pero recuerden que Listo. cada hoja debe llevar en el pie de página su nombre. Si de pronto es hay un archivo por ahí que tiene el logo verde del SENA, pues que sea el logo verde, que no me vengan a salir con un logo morado y cosas por el estilo. Ah, listo. Profe, y en cuanto a anexos al trabajo, pues hay unos que están haciendo solamente introducción, Ya escuché bien. conclusiones, pues los trabajos, aparte de introducción y conclusiones, y hay algunos anexos que podamos hacer o ya con eso estaremos para presentar el trabajo fuera del contenido. Anexos. No, ahí dice que ahí tienen que hacer ustedes. Sobre. No, 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 es lo que está ahí, porque eso es lo que todo- dice la guía. Yo no puedo salirme de eso. Yo puedo modificar ciertas cosas, pero los trabajos son los que están ahí en la plataforma. Y, profe, entonces ya los trabajos que están dentro de la plataforma ya antes ya son trabajables, Sí, porque sí. hasta el momento llevamos tres, lo que era la huella del carbono, que ya no lo había explicado, Kirchhoff y los casos de la normatividad vigente. Ujú, Esos exacto. son los que no hemos urbanizado, pero entonces ya el resto sí los podemos trabajar. Sí, sí, claro. Listo, chicos. Bueno, entonces, mañana, ¿qué es lo que viene? Ay, verdad. Yo creo que mañana, el jueves vamos a entregar, yo les dije que iniciábamos con una, ¿cierto? Con otra competencia y lo más seguro es que el viernes demos matemática. Porque este mes trae ¿cuántos? ¿30 o 31? Ya debemos empezar 30, señor. Bueno, gracias. No, yo por eso soy muy... Se me olvida. Entonces yo creo que ya iniciamos entonces el jueves con otra competencia, ya se las dije el martes, el jueves pasado. Y el viernes damos razonamiento cuantitativo, que es matemática. ¿Vale? ¿Quién pueda, Camilo? Profe, una pregunta. Y hay otros tales ahí sobre cuenta aritmético. ¿Sobre qué? No lo escuché Y bien. todo eso también. Pero ya no que No se lo parte, escucha bien, Camilo. pues, Bueno, por lo ya menos yo. empieza. Las actividades abiertas que es de. ¿Ya? Aló, Sí, sí, escucho. aló, profe, ¿me escucha? Sí. Profe, es que hay otras actividades abiertas de planteamiento de ecuación, procedimientos aritméticos. Por ¿Eso es eso. para más adelante? Por eso. Es que ya vamos a ver matemáticas. Entonces hay que ir abriendo para que ustedes lo vean, pues. Eso me exigen. ¿Sí? Entonces, con base en ello, pues ya vamos a empezar a ver matemáticas. Listo. Entonces, yo lo abrí. Se abre. Ahora sí. Ah, bueno, listo, listo, sí, señor. Pero no hemos empezado a Gracias. hacerlo. O sea, no hemos dado matemática y... Entonces, bueno, vamos a empezar a verlo. Pero es para que vayan mirando. Y los temas y todo. Perfecto, listo, profe, gracias. Bueno. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves. Listo, profe, que descanse. Gracias, igual.